Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Guadalupe Domínguez. Actualmente trabajo en la empresa Pharma Insumos y el día de hoy les voy a compartir el tema de pureza. Bueno, es un tema muy importante porque, como ustedes saben, nosotros somos una empresa que se dedica a la venta, distribución y comercialización de estándares de referencia y ensayos de aptitud. Entonces va a ser siempre para nosotros muy importante este tema. ¿Por qué? Porque la pureza es algo que va a determinar siempre las características de los estándares y los materiales que nosotros ponemos en sus instalaciones. Dentro de esto vamos a tener que la pureza es aquella que se va a definir como el grado en el que los fármacos o medicamentos están exentos de contaminantes potencialmente dañinos o los cuales van a incluir otros fármacos que no son el principio activo en sí o que pueden ser productos de degradación, subproductos de una síntesis o que están contaminados con algunos otros microorganismos. Entonces recordemos que la pureza va a ser aquello que nos va a permitir tener total certeza de que no vamos a presentar ningún falso positivo o ningún error en el análisis que vayamos a hacer. Por eso es que es muy importante que cuando nosotros adquirimos este tipo de sustancias podamos tener el dato de la pureza exacta que reporta nuestro fabricante. Para esto va a ser muy importante conocer cuáles son esos requisitos de pureza. En este caso obviamente va a ser dependiendo de la sustancia química que vamos a utilizar y siempre va a depender del uso que le vayamos a dar. No es lo mismo los usos que se dan cuando es farmacéutico a cuando es ambiental. Entonces tenemos que tener en claro primero cuál es el tipo de uso que le vamos a dar a la sustancia para que nosotros sepamos cuáles son los requisitos que necesitamos para esta parte de pureza. Aquí en esta parte, cuando el material de partida o la sustancia de referencia la vamos a tener, tenemos que considerar algunos puntos importantes que van a tener que acompañar a nuestro estándar de lo siguiente. Punto número 1 es un certificado de análisis que nos va a permitir corroborar realmente todas las capacidades y todas las aptitudes que va a tener nuestro estándar. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener que estar totalmente caracterizado y va a tener que permitirnos que nosotros tengamos total certeza de la fabricación de esa sustancia. Entonces obviamente esto nos va a permitir que nosotros podamos trabajar de una manera más adecuada y segura. Obviamente dentro de todo esto ustedes ya saben que nosotros manejamos la marca LGC Standards y que es una marca que realmente les da a ustedes esa seguridad y ese dato de pureza adecuadamente. Después nos va a pedir que tengamos información sobre las condiciones de almacenamiento. Esto siempre va a ser súper importante y es de vital importancia que nosotros lo tengamos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que nosotros sepamos justamente si la pureza que se está reportando aún es la adecuada. ¿Okay? Después vamos a ver los resultados de higroscopicidad. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el agua siempre va a ser un factor determinante para nuestra pureza. Entonces por eso es muy importante que veamos que se hacen este tipo de análisis, sobre todo cuando es una sustancia higroscópica. En siguiente punto vamos a tener que observar que haya estudios de estabilidad acelerada. ¿Por qué? Porque eso obviamente nos va a permitir a nosotros saber que las condiciones a las que nuestro fabricante está sometiendo la muestra son las adecuadas y correctas. Vamos a tener también que observar que haya una identificación de las impurezas que se detectan, es decir, mediante tal vez algún programa como el HPLC o alguna otra sustancia. Por eso es muy importante que todos nosotros evaluemos que tenemos estas características. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias sí afectan directamente a nuestro producto. La siguiente es la hoja de datos actualizada sobre la inocuidad del material. ¿Qué puede ser bien? La hoja de seguridad. Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos toda la información y que la exijamos a nuestros fabricantes y proveedores de insumos para que nosotros podamos contar con toda la información y determinar si realmente el estándar que estamos adquiriendo es el adecuado para los usos que nosotros hemos previsto. En siguiente punto, es muy importante conocer cuáles son esas pruebas de pureza que se realizan. Bueno, como ustedes saben, estas pruebas se deben de realizar para garantizar que todos los procedimientos analíticos que vamos a realizar permitan una declaración precisa del contenido. Nos van a permitir que nosotros conozcamos cuáles son estos factores y poder hacer determinaciones que sabemos que pueden ser repetibles. Dentro de estas, vamos a tener dos que son muy importantes, que son el contenido de humedad y la pérdida por secado.
Como ustedes saben muy bien, nosotros aquí en México contamos con nuestra farmacopea, por lo tanto nosotros tenemos que guiarnos con lo que nuestra farmacopea nos marca. Para la parte del contenido de humedad, se nos dice que está relacionado con la masa de agua que está presente en un material. En la parte de pérdida por secado es específicamente para determinar tal vez lo que es el agua. En esta parte es una prueba que nos va a determinar que la muestra va a tener la cantidad de materia volátil de cualquier naturaleza, como ya les dije, puede ser agua o cualquier otro disolvente o solvente, que se elimina bajo condiciones específicas. Para las sustancias únicamente cuando se contiene agua o algún constituyente volátil, nosotros vamos a proceder de acuerdo tal cual se indica el método general de análisis FH080, que es para agua y materia volátil, o bien el método general de análisis 0041, que es para la determinación de agua por Carl Fisher, que es uno de los métodos que generalmente utilizamos con mayor recurrencia. Para el siguiente punto es que nosotros debemos de conocer cuáles son los tipos de pureza que vamos a tener al adquirir los estándares de referencia. Y estos van a ser dos, la base seca y la base húmeda. Donde la base húmeda es cuando ya el fabricante te da el dato de pureza calculado. Es decir, tú ya no tienes que hacer ningún ajuste al dato de pureza que estás obteniendo en el certificado. Como muchos de ustedes saben, los certificados de la marca LGC Standards te permiten que tú tengas esa certeza. ¿Por qué? Porque ellos te declaran una pureza as is, que quiere decir tal cual. Entonces tú ya no tienes que hacer ningún ajuste y ninguna modificación. La siguiente es la base húmeda. En este caso, la base seca. En esta parte, lo que tú tienes que hacer cuando es la base seca es que es la pureza de la sustancia de referencia que después de someterla al procedimiento de secado. Es decir, eso te lo va a indicar ya sea el certificado de análisis o la etiqueta del producto, que tu sustancia se debe de someter a un proceso de secado. Por lo tanto, si tú no sometes tu sustancia a esa prueba de secado, la potencia o la pureza en este caso no sería válida. Por lo tanto, el análisis podría contener falsos positivos o falsos negativos y eso podría afectar los análisis que nosotros realicemos. Les agradezco mucho y cualquier duda y comentario que tengan, con muchísimo gusto estamos para apoyarlos. Gracias.